plan que pone en marcha el Cabildo de Gran Canaria. De hecho, esta misma semana presentaba un nuevo paquete de medidas valoradas en 18 millones de euros para tratar de paliar los efectos de la pandemia. La Corporación Insular ya ha detallado en qué van a invertir los 100 millones de euros de plan de reactivación económica que anunciaron hace unas semanas. Son más de 200 actuaciones. Destacan, por ejemplo, partidas para mejorar la competitividad del sector turístico. También se va a reforzar, por ejemplo, los servicios públicos. Se va a atender a las personas que más los necesitan, los más vulnerables. Se abrirán 2 centros de acogida temporal para familias con menores y se va a potenciar el consumo de productos kilómetro cero. Una situación muy complicada que hay que gestionar desde ya. Vamos a hablar en esta mañana precisamente con Antonio Morales, que es presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Morales. Muy buenos días. Son medidas las que ha detallado ya hace apenas 2 días, destinadas a reactivar lo antes posible y en la medida de lo posible la isla de Gran Canaria económica y socialmente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros una semana después de que el Gobierno de España decretado el estado de alarma, nosotros pusimos en marcha un plan de medidas que incluía un paquete de inversiones, que son dos cosas distintas, ¿no? Por una parte, medidas encaminadas a potenciar los servicios públicos. Eso nos ha permitido contratar más de 50 personas, por ejemplo, para los centros sociosanitarios, para los centros de personas con discapacidad, los centros de menores, para los centros de protección a las mujeres y los menores. Bueno, son medidas para reforzar los servicios esenciales. Luego, para acercar el empleo, las ayudas de emergencia, alternativas a las personas que peor lo están pasando, a los más vulnerables, y después medidas y propuestas concretas, proyectos de inversiones para la reactivación económica. Nosotros desde ayer aprobamos un paquete de nuevas medidas encaminadas a todo esto, ¿no? A seguir potenciando los servicios y a seguir poniendo en marcha medidas para proteger a las familias que en estos momentos lo están pasando mal, y después un plan de inversiones de 100 millones de euros, efectivamente, de obras para todo el territorio de la isla, para las distintas áreas de actuaciones del grupo de gobierno, del gobierno del Cabildo, que nos va a permitir dinamizar la economía, llegar a todos los rincones de la isla y, digamos, que afianzar nuestro proyecto de modelo de desarrollo sostenible para Gran Canaria. Evidentemente es una cuestión fundamental. Hablaba de esa obra pública. ¿En qué medida se puede poner en marcha ya mismo esta intención, señor Morales? Hemos trabajado durante los últimos 15 días para localizar todos los proyectos que contaran con la redacción de los proyectos técnicos necesarios y algunos de ellos incluso con las evaluaciones de impacto que se precisaban pues ya en marcha. Hemos intentado localizar los proyectos que nos permitieran agilizar la ejecución de las obras y estamos empezando ya, quiero decir, ya contamos con la financiación, hemos recurrido a los remanentes de tesorería, por lo tanto se cuenta con financiación, se cuenta con proyectos para la mayoría de las obras, y en los que no se cuentan pues van en el paquete de inversiones el encargo de los proyectos necesarios. Por lo tanto, son obras de ejecución inmediata que nos va a permitir generar empleo, reactivar la economía. Hemos visto en esas medidas también pues el apoyo a esos productos kilómetro cero, por tanto a todo el sector primario, también el comercio de proximidad, que es el que está pudiendo estos días abrir. Esos también son parte de sus objetivos, ¿no? Sin duda, en el paquete de medidas van destinados más de 12 millones a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos de la isla. Para el turismo, por ejemplo, son 15 millones para la remodelación de los espacios públicos, sobre todo en la zona turística del sur, también en Las Palmas, en Las Canteras o en Mogán. Hemos destinado un capítulo importante también a la vivienda. Por supuesto, el sector primario. El sector primario es fundamental. En nuestro proyecto de trabajo decimos es necesario para las islas un proyecto de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía hídrica, no romper las dependencias del exterior. Por lo tanto, desde el primer momento actuamos para generar un canal
de distribución, de compra de los productos. Tras la crisis, muchos restaurantes, hoteles habían dejado de comprar los productos que cultivaban la gente de nuestras medianías, nuestros campos. Por lo tanto, era necesario que incentiváramos. Ahora estamos distribuyendo en un paquete de medidas sociales alimentos del kilómetro cero para las organizaciones no gubernamentales de la isla, y lo haremos próximamente con los niños que no han podido acceder a los comedores escolares. En definitiva, es un paquete de medidas ambicioso que pretende llegar a todos los colectivos, a todos los sectores. Por ejemplo, para cultura, 9 millones de euros, ¿no?, para incentivar el sector cultural. Una parte muy importante también para la economía, pero además, desde luego, como un elemento fundamental en el desarrollo de una comunidad. Esto es una circunstancia a las que tienen que enfrentarse cuando las administraciones insulares se enfrentan pues, a una merma de ingresos, al igual que el resto. Precisamente, señor Morales, sí que nos gustaría una valoración sobre esa reunión que se produjo ayer, en la que parece que el Ministerio de Hacienda sí que permite, entre ellos a los cabildos, pues, utilizar ese famoso superávit que llevan ya reclamando los cabildos en particular pues muchas semanas. Nosotros teníamos prevista para ayer por la tarde una reunión con el presidente del Gobierno y el vicepresidente para explicarnos a los cabildos. Esta reunión no pudo ser por el horario y la tendremos en los próximos días. Pero yo no entiendo mucho la información que se nos está trasladando. Vamos a ver, el superávit es el chocolate del loro. Es decir, el superávit para el Cabildo de Gran Canaria, en este caso son 80 millones, ya podíamos utilizar el 20% para medidas sociales. Pero no sé si cuando hablan del superávit se refieren también a los remanentes de tesorería. Eso es lo verdaderamente importante. Es decir, nosotros de superávit podemos tener 80 millones, de remanentes de tesorería tenemos más de 300 en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Estamos hablando de superávit o de remanentes de tesorería? Pero además yo creo que hay que ir más allá. No solo, desde luego, si es solo el superávit, me parece que no puede ser que aceptemos eso así simplemente, ¿no? Yo creo que hay que conseguir que podamos utilizar los remanentes de tesorería. Y, por otra parte, yo entiendo que hay que flexibilizar las normas de contratación y flexibilizar también, porque es absolutamente imprescindible para que podamos incorporar todas estas medidas a la realidad y reactivar la economía, que podamos también dotarnos de mayores recursos humanos. Por lo tanto, también flexibilizar la norma que nos impide con el techo de gasto avanzar en esos sentidos, ¿no? Es decir, dotarnos de más medios, agilizar los procedimientos administrativos y contar con los remanentes. Además de posibilitarnos también que podamos endeudarnos. Este Cabildo puede endeudarse hasta 500 millones de euros sin ningún tipo de problema. Es decir, muy por debajo de lo que establece la ley como tope. Por lo tanto, lo podríamos hacer, pero nos lo tienen que permitir, de tal manera que podamos dedicarnos no solo a inversiones, sino también a garantizar los servicios esenciales. Las pérdidas de las administraciones van a ser muy fuertes en los próximos meses y, por lo tanto, es necesario que nos dotemos de mecanismos financieros suficientes para afrontar la situación, para atender a las personas que lo van a pasar muy mal. Hay muchas familias que lo van a pasar muy mal. Por eso pedimos también que los ERTE se mantengan, que no se mantengan solo hasta junio, sino se mantengan hasta que se reinicie la actividad económica, sobre todo en el sector turístico, que representa el 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Claro, antes de despedirnos, presidente, sí que nos gustaría hablar de la situación sanitaria, que en definitiva es la que de su evolución depende todos estos planes que se van a poner en marcha en la isla de Gran Canaria y en Canarias en general. Estamos todavía en pandemia y hay que ser prudentes, así que estamos pidiendo pues esas llamadas a la prudencia para evitar dar ese paso atrás que advierten las autoridades sanitarias que puede producirse. Estamos muy preocupados todos y yo también, cada vez que intervengo en los medios de comunicación, insisto mucho en este tema. Nos estamos jugando mucho. Hemos hecho un esfuerzo, toda la sociedad, ¿no?, para confinarnos, para frenar la pandemia, para atajar al virus. Ahora no podemos relajarnos, no podemos pensar que el virus ya se ha ido. El virus está aquí, sigue ingresando gente en las UCI, sigue matando a personas. Por lo tanto, no se ha ido. Y tenemos que ser muy cautelosos, muy precavidos, seguir al pie de la letra las recomendaciones, no relajarnos en nuestra manera de relacionarnos con los demás, protegernos en la medida que podamos con las mascarillas necesarias, con las distancias que se nos dicen que tenemos que mantener. Es absolutamente necesario. Podemos cometer el grave error de abrirle las puertas otra vez a una infección generalizada, y eso sería gravísimo. Volver atrás, volver a confinarnos, volver a cerrar todas las actividades.
sería durísimo para nuestra sociedad, para nuestra economía. No lo podríamos soportar. Por lo tanto, está en nuestras manos, siguiendo esas indicaciones, conseguir que la pandemia no nos siga haciendo más daño. Bueno, pues esperemos que así sea, presidente Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos un día más. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted. Buenos días.